Con mucha frecuencia escuchamos personas decir, yo no me confieso con un hombre, yo me confieso directamente con Dios. Y hay personas no católicas, pero también muchos católicos también expresan esta idea. Conviene aclarar un poquito el asunto y profundizar en este gran misterio, en este gran sacramento de la reconciliación. Si bien es cierto que el día del Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, este día de hoy, día de la Divina Misericordia, la misericordia de Dios actuando, celebramos también esa institución y el día en el que Cristo entrega la potestad y la autoridad a los apóstoles y a sus sucesores para perdonar pecados en nombre de Dios. Cuando el Señor Jesús dice, lo tenemos aquí en el capítulo 20, según San Juan 20:22, dice, al decirles esto, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Es importante ver a Jesús como aquel Dios, que el hombre y Dios a la vez. No un ser humano, no un hombre mezquino como somos nosotros. No, Jesús no se reservó nada para sí. Todos los poderes y el conocimiento y la misión incluso que el Padre le entregó a él lo depositó en sus discípulos, en sus apóstoles. Y es por ello que nunca me canso de repetir la conclusión del Evangelio de Mateo cuando dice, a mí se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y es como si dijera, ese poder que a mí se me ha dado, lo pongo en sus manos. Y les dice, vayan ustedes al mundo entero y evangelicen a todo y bauticen a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15. A ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre a mí me ha dado. Todo lo de mi Padre se lo ha dado a conocer. Por tanto, Jesús es el cualificado para hacer milagros, pero le dio el poder de hacer milagros. Jesús es el cualificado para expulsar demonios, pero le dio el poder también a sus discípulos para expulsar demonios. Jesús es el cualificado para enseñar, pero les dio su poder también. Y envió el Espíritu también para recordarle a los apóstoles todo lo que el Espíritu, ¿verdad? Todo lo que le ha enseñado. Jesús es el cualificado para perdonar pecados, pero en su gran amor sopló sobre ellos su Espíritu y les dijo a quienes ustedes le perdonen los pecados. Hay mucha gente que incluso en la confesión dice, Padre, yo quiero que usted me perdone este pecado. Y eso está muy bien, porque no es el sacerdote en sí que está perdonando pecado. El sacerdote es un instrumento. Lo mismo, cuando el Señor dijo a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Pero no son ellos, es Dios, porque sopló sobre ellos primero el Espíritu Santo. Lo primero que él hizo fue soplar el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien está entonces realizando la obra de Dios. Por tanto, es importante, hermanos y hermanas, no dejarse confundir, porque el sacramento de la reconciliación es la manifestación plena de la misericordia de Dios, de esa misericordia de Él. Jesús no dio la potestad a los apóstoles de perdonar pecados para que esa potestad ya terminase cuando él, ¿verdad? O cuando ellos muriesen. No, esa potestad tenía que continuar hasta que esté la iglesia, o sea, para siempre. Y por esa razón, entonces, los apóstoles fueron pasando, ¿verdad? Por medio de la imposición de las manos, el poder a otros apóstoles, hasta que llegaron a los obispos actuales de una manera ininterrumpida, lo que se llama
la sucesión apostólica. Y por eso los obispos a su vez ordenan a los sacerdotes y le dan la potestad y la autoridad por medio de la imposición de las manos. Igual, lo primero que hizo el Señor Jesús fue soplar sobre ellos el Espíritu Santo. Y es la misma sucesión. No era para que cuando muriesen los apóstoles, ahí ya se terminase entonces esa potestad. No, esa potestad tiene que continuar para siempre. Por eso en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice Jesús, orándole a su Padre, y te pido, Padre, por ellos, y no solo por ellos, sino por los que creerán por medio de ellos, de la predicación de ellos también. O sea que Jesús está pidiendo por mí, por ti. En ese momento, capítulo 17 de Juan, la oración sacerdotal de Jesús, Él está pidiendo por ti, porque tú has creído, porque alguien te predicó la palabra. Es porque alguien llevó la palabra y por eso tú has creído. Y todos nosotros creemos porque alguien nos predicó la palabra. Entonces, no hay cosa más errónea que cuando una persona dice, yo no me confieso con un hombre, yo no le digo mis pecados a un hombre. Y sin embargo, está dejando de reconocer que en ese hombre, sí, pecador como tú y como yo, que soy sacerdote, y que lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, dice el sacerdote es un hombre escogido entre el pueblo, un hombre pecador, para que ofrezca sacrificio por sus pecados, o sea, tiene pecado, y también por los pecados del pueblo, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5. O sea que seguir a Jesús, seguir a Dios, es seguir su palabra. Y seguir su palabra es ser dócil a la palabra de Dios. Es seguir la palabra de Dios. Pues te invito en este Día de la Misericordia a dejarte abrazar por la misericordia. Y no hay cosa más hermosa que cuando una persona sale de una buena confesión, abrazado de la misericordia de Dios, se siente libre, perdonado, se siente reconfortado, recibe la Eucaristía y tiene ánimo de seguir adelante, porque ya ha confesado sus pecados a un ministro de Dios, a un sacerdote, que no es él, sino que está actuando en persona Cristo, en persona de Cristo, en persona de Dios. Es un deseo de Dios. Todos los sacramentos son instituidos por el mismo Jesús. Entonces, hoy pidamos a Dios que nos ayude a pasar de la incredulidad a la fe, como lo hizo Tomás. Pasó de la incredulidad a la fe y pudo confesar, Señor mío y Dios mío. Al final Jesús le dice, verán cosas mayores. Ustedes todavía no creen todo lo que en nombre de Dios pueden realizar los hombres y mujeres que se dejan guiar por la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga mucho y bendiga también a todos tus familiares.